Y por su parte, la oposición reiteró que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene paralizado, pues las conversaciones sostenidas hace un par de semanas en privado no rindieron frutos para ninguna de las partes. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, quien fue uno de los representantes de la oposición que se sentó en la misma mesa con el gobierno, dijo que el objetivo principal de los adversarios al régimen es velar por la realización del referendo revocatorio. En Caracas, Adriana Núñez tiene la información. Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El diputado opositor venezolano Enrique Márquez, uno de los enviados por la Mesa de la Unidad Democrática para las conversaciones que tuvieron lugar en Caracas entre el 10 y el 11 de septiembre con el gobierno de Nicolás Maduro, dijo que no hay fecha para un próximo encuentro con el régimen de Nicolás Maduro, pues en las pasadas citas no se llegó a ningún tipo de acuerdos ni tampoco hubo avances en el diálogo. Manifestó que en cualquier democracia es necesario el entendimiento. Debo reivindicar el hecho de que las etapas de conversación entre factores discrepantes en un país como el nuestro tienen varias etapas, algunas son secretas y serán secretas. Eso no hay que tenerle miedo tampoco, porque efectivamente depende de la etapa en la cual se produzcan, y en esto toco temas polémicos, pero lo tengo que hacer en honor a la franqueza, en honor a lo que debe ser, y otras serán públicas, tendrán que serlo. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que el diálogo se convierta sencillamente en un show mediático o que se convierta en algo subterráneo. El diputado Enrique Márquez también expresó que espera que se mantengan en Venezuela el trabajo de mediación que han venido desempeñando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Además, anunció que en las próximas horas enviarán a el Vaticano una carta en la que se le solicita formalmente la mediación en el conflicto que atraviesa esta nación. Esperamos que no solamente la mediación de Zapatero, sino la mediación de otras personas se mantenga, la de Torrijos, la de Fernández, y también venga la mediación del Vaticano y cualquier otra institución que pueda ayudarnos en un momento tan difícil para los venezolanos. Y hablo de tanta dificultad, principalmente para los venezolanos que están sufriendo hoy de hambre, de muerte de mengua en los hospitales. Para eso es que es importante entender el mínimo o buscar el mínimo entendimiento entre los factores que están en disputa. Por el momento, la oposición venezolana está concentrada en esperar el anuncio que tiene que dar en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha para recoger el 20% de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Información desde Caracas, sigan ustedes con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Adriana. Adriana, y a esta hora quiero darle la bienvenida a Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Buena tarde, gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes, Yoeli. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando y viendo esta entrevista. Hoy Enrique Capriles dice que las rectoras del Consejo Nacional Electoral creen que la paciencia del pueblo es infinita. ¿Habrá revocatorio, sí o no? Sí, definitivamente que sí. La única forma de que no haya revocatorio es que, por un lado, se viole absolutamente la Constitución, el Estado de Derecho, y se instaure un gobierno de facto en Venezuela. Es la única forma que no haya un referéndum revocatorio, porque lo que están haciendo los ciudadanos con su estoicismo, con su heroicidad, con su desempeño inclusive hasta ético, es exigir ser consultados, exigir que se active un derecho que está en la Constitución desde el año 99, en el artículo 72, que dice que para resolver situaciones parecidas a la que hay en Venezuela, el pueblo, después que pase 3 años de mandato de un gobierno, puede solicitar que se desarrolle un referéndum revocatorio. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela, que se están desarrollando todos los mecanismos para que se efectúe ese referéndum revocatorio y que se efectúe dentro de los plazos y lapsos que establece la normativa. Y de no hacerse, efectivamente estaríamos en presencia de una violación muy clara y muy flagrante del Estado de Derecho en materia constitucional y en materia legal.
Ahora, en su experiencia como exrector del Consejo Nacional Electoral, ante un evento de esta magnitud que requiere el 20% de las firmas y la oposición que ha tenido el Consejo de colocar únicamente 5,000 máquinas para recolectar estas huellas contra la petición de la MUD que ha pedido alrededor de 19,000, ¿eso no generaría un cuello de botella, una manera de ahogar el propio proceso y de alguna manera no darle legitimidad a la voluntad de los ciudadanos que expresen su opinión? Bueno, en este momento todavía el Consejo Nacional Electoral no ha tomado la decisión y no ha aprobado cuántas máquinas van a ser, ni dónde van a estar colocadas, de manera que no quisiera adelantar opinión sobre algo que no ha sucedido. Lo que sí puedo decirles es que el año pasado, cuando hubo las elecciones internas del PCV para elegir su candidato del partido de gobierno, fueron colocadas más de 8,000 máquinas en todo el país y en los puntos que solicitó el partido de gobierno. De manera que lo mínimo que se espera es que el Consejo Nacional Electoral le dé un trato por lo menos parecido a la Mesa de la Unidad Democrática y al país entero, porque esto no se trata de una solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el principal partido de oposición y el partido más grande de Venezuela, sino que se trata del clamor de los ciudadanos. O sea, es el pueblo en su conjunto quien está solicitando, la población en general está solicitando que es ser consultada. No están solicitando que el gobierno se vaya, ni que haya una expulsión del gobierno, ni que haya un golpe de Estado, ni nada rebelión popular. Están solicitando votar, ejercer su derecho constitucional a votar. Eso es lo que pide la población venezolana y eso es lo que está pidiendo la Mesa de la Unidad Democrática y ha sido, cuestionada, atacada. Han solicitado inclusive su ilegalización solamente por el hecho de exigir que se active un derecho constitucional. Mi experiencia me indica que es posible realizar el referéndum revocatorio, es posible realizarlo este año inclusive, y que el Consejo Nacional Electoral está en la capacidad logística, administrativa, técnica, tecnológica para efectuar este referéndum revocatorio. Aquí solamente un tema de si se alinea la autoridad electoral con los deseos del Ejecutivo Nacional, que ha manifestado a través de todos sus voceros que no se debe realizar este referéndum revocatorio y que este referéndum revocatorio inclusive está abortado, está muerto, ha fallecido y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral, a pesar de toda su lentitud y a pesar de todas las trabas y a pesar inclusive de haber creado lapso sobrevenido y requisitos sobrevenidos, no ha detenido el proceso. El proceso continúa avanzando con toda esta lentitud y con todo este entorpecimiento, pero continúa avanzando. De manera que yo sí creo que nosotros vamos a tener el referéndum revocatorio y de no tenerlo, Venezuela estaría en una situación extremadamente delicada. Pero no es suficientemente grave el hecho de que los órganos, en este caso el órgano electoral, no tenga la independencia para avanzar en este proceso, porque si bien avanza, lo está dilatando y han amenazado con que probablemente no se realizaría hasta el otro año y de alguna manera heredaría el puesto el propio Nicolás Maduro, a quien él designe y le considere conveniente. Bueno, es que en efecto la autoridad electoral, no solamente ahora, sino en reiteradas oportunidades, inclusive siendo yo rector del Consejo Nacional Electoral, denuncié en reiteradas oportunidades que la competencia electoral en Venezuela, a pesar de que el sistema de votación es de los más modernos del mundo, está blindado desde el punto de vista de resguardo de la voluntad del elector, del secreto del voto, del principio de un elector un voto. A pesar de toda esa solidez de ese sistema electoral venezolano, el desempeño de la autoridad electoral ha sido poco menos que una carente del equilibrio que requiere un país como Venezuela y cualquier país del mundo, donde el árbitro electoral no puede participar en el juego, sino que el árbitro electoral tiene que ser eso, un árbitro, y dejar que los jugadores se desempeñen y sacar las tarjetas amarillas y rojas cuando haga falta. Y eso no es lo que ha estado pasando en Venezuela, sino que el árbitro ha sido parte del juego electoral en Venezuela a favor del gobierno. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso lo decía yo cuando era rector del Consejo Nacional Electoral y lo digo ahora y lo reitero ahora, que las elecciones en Venezuela han sido limpias desde el punto de vista de que no se le ha robado voto a nadie, pero profundamente injustas y antidemocráticas,
porque ha tenido que competir individuos contra el Estado, porque no se trata de competir contra el gobierno nacional, sino se trata de competir contra el Estado en su conjunto, porque todo el Estado, todos los poderes públicos se alinean a favor de la posición del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, por ejemplo, nunca ha dictado una norma o nunca ha dictado una resolución o una sentencia que cuestione al Poder Ejecutivo. Yo mismo como rector presenté más de 18 oportunidades de solicitudes de juicio administrativo al presidente de la República y ninguna prosperó. Los canales del Estado se despliegan a convertirse en canales de propaganda oficial del partido de gobierno, y esa es la realidad que hay en Venezuela. Eso es indudable e inocultable. Eso han dado testimonio diferentes observadores nacionales. Ustedes mismos, NTN 24, su señal ha sido bloqueada en Venezuela, han sido objeto de este tema de esa censura que se ha vivido en Venezuela. Y esto es una realidad y frente a la cual los venezolanos apelan a la Constitución. Apelan a la Constitución, apelan a la protesta cívica, a la manifestación ciudadana, y en ese camino difícil, ponzoñoso, lleno de piedras, lleno de obstáculos, han avanzado al punto de que hoy el gobierno está en una situación muy precaria desde el punto de vista de la gobernabilidad y desde el punto de vista de su popularidad. Todos los sondeos de opinión en Venezuela indican claramente el nivel de rechazo y de repudio que hay hacia la figura del presidente de la República y su grupo gobernante. Y Venezuela está en este momento en lo que yo he denominado un proceso de parto, un parto de una nueva Venezuela, de un nuevo gobierno, una nueva realidad, y estamos en plenos dolores de parto. Pero se ha alterado la democracia justamente por no respetar la independencia de los órganos de gobierno, por no respetar la libre manifestación, etcétera. No te escuché bien, disculpa. Que si se ha violado la democracia, usted decía que estaba en un momento difícil de gobernabilidad, pero en términos de democracia, ¿existe como tal en este momento, toda vez que no se respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos? Bueno, desde el punto de vista de resultados electorales, el gobierno es perfectamente legítimo porque fue electo en una elección que, si bien fue cuestionada por el candidato perdedor, yo mismo como autoridad electoral que estaba en esa época solicité que se revisara exhaustivamente todo el proceso electoral, dado que había algunas dudas de que Capriles y su comando de campaña sobre ese resultado. Sin embargo, yo manifesté que ese era un gobierno legítimo porque no había ninguna evidencia de una alteración de resultados y porque yo conozco bien el sistema de votación en Venezuela y sé que no hay forma de alterar los resultados a pesar de que los electores son sometidos a un proceso abrumador señor Vicente Díaz, gobierno de ventajismo electoral. Muy bien, le agradezco, señor Vicente Díaz. Diferencia en los poderes, no hay autonomía en los poderes públicos en Venezuela y eso pone en cuestión y vacía de contenido la democracia en el país. Muy bien, señor Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, saludos a todos.